Providencia es espíritu, y está dentro de nosotros. No es visible y nunca lo será. Escapa a la vista humana, no lo sentimos con nuestros dedos humanos. Jamás lo oímos o lo saboreamos. Lo que vislumbramos en el mundo exterior son las formas que la providencia asume. Externamente, la providencia asume la forma de dinero, de alimento, de vestuario, de techo, de transporte, de capital empresarial, etc. Nuestro discernimiento espiritual nos confirmará esa verdad. Más adelante, tendremos la prueba de eso, no porque conseguiremos ver la providencia, sino porque seremos capaces de reconocer las formas que él asume. La providencia es infinita y omnipresente, donde quiera que nos encontremos. Como Moisés podemos comprender que no necesitamos vivir del maná de ayer, ni almacenarlo de hoy para mañana. La providencia es inagotable. Como la providencia, también la verdad, no puede ser vista ni oída. Jamás veremos o oiremos la verdad, ella está dentro de nosotros. La verdad es espíritu, la verdad es Dios. Aquello que leemos en un libro o escuchamos a nuestro alrededor no pasan de ser símbolos de la verdad. El principio de providencia. Los diccionarios definen el vocabulario principio como sinónimo de Dios, acepción también aceptada por la Iglesia. En tanto, en el camino infinito, usamos ese término para designar los principios de la vida que cimentan nuestro trabajo y nuestra consciencia. Precisamos de principios a partir de los cuales podamos trabajar y sobre los cuales nos podamos mantener para superar la fe ciega. Existen principios en todos los negocios, en todas las artes, en todas las profesiones, en todos los tipos de trabajo. Aquellos que viven según esos principios, por más que enfrenten dificultades, terminan por alcanzar el éxito. Eso se aplica sobre todo a nuestro trabajo. En este caso los principios son necesarios porque estamos siempre envueltos con simulacros de discordia, a saber, pecado, varias formas de enfermedad, envejecimiento, la propia muerte, carencias, limitaciones y pobreza. Reza la Biblia que siempre tendremos pobres entre nosotros, y con certeza los tendremos hasta que el principio de providencia sea comprendido, y por cierto habremos de enfermar hasta que el principio de salud sea aprendido. ¿Por qué sufrimos carencias? El principio de providencia, según el camino infinito, consiste en nuestra unidad con Dios, pues tenemos todo lo que el Padre tiene. Yo y mi Padre somos uno. Todo lo que el Padre posee es mío. Si, personalmente, algo nos falta, no se trata de una falta verdadera, sino apenas de una incapacidad para entrar en contacto con nuestra providencia. En mis libros, le recuerdo al lector que, durante la Gran Depresión, no hubo carencia en los EU. En verdad, si algo hubo fue una abundancia mayor de la que nunca. Si mayor abundancia en cosechas, de peces en el mar, de pájaros en el cielo, de madera en los bosques, de cereales almacenados, de silos, de campos de jardines. Ahora tamaña abundancia no estaba solo en Dios, estaba también en los depósitos y en los mercados, en los silos, en las rocas. No existía penuria. Si algunos de nosotros sufrimos alguna falta o insuficiencia, no fue porque imperaba una situación real de carencia. Fue porque no permanecimos en sintonía con la fuente de providencia, no tuvimos acceso a la providencia inagotable. Por eso decimos en nuestro trabajo, si usted conociese el principio de providencia, no hubiera sufrido carencia, limitaciones o necesidades a lo largo de aquellos años, ya que no se trataba de una escasez verdadera, todo sentimiento de carencia consistía únicamente en la ignorancia del principio de providencia. El principio de providencia es la constatación de que ya poseemos, aunque las apariencias tal vez no confirman ese hecho. Una vez que yo y el Padre somos uno y que todo lo que Él posee es mío, nosotros poseemos. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. En la cualidad de hijos de Dios, somos coherederos con Cristo de todo el patrimonio celeste del Padre. Es esta una verdad espiritual presentada a la consciencia humana. La providencia invisible. El mundo busca su bien fuera de sí mismo. Busca la paz, la alegría, la satisfacción, su hogar, el compañerismo y el suministro afuera, en el ámbito de las cosas y de las personas. Pero dice el Maestro, mi reino no es de este mundo. Cuando nos embarcamos en el camino espiritual, aprendemos que las armas del mundo no son para nosotros, que el modo con que el mundo se protege no es para nosotros, que la forma con que el mundo busca su felicidad no es para nosotros.
Si reflexionamos sobre la frase "el reino de Dios está dentro de ti", inmediatamente quedará claro que buscar el bien afuera es algo que no funciona. Es preciso buscarlo dentro de nosotros mismos. Los guías espirituales de todas las épocas concuerdan en eso. La vivencia espiritual se basa en la capacidad de entrar en contacto con Dios. Comprendamos de una vez por todas que existe un Dios. Y no solo existe, sino que está siempre a nuestra entera disposición. Nuestro poeta místico asevera que Él se encuentra más próximo que la respiración, de que las manos o los pies. El Maestro nos enseña que el reino de Dios está dentro de nosotros. Si no tenemos sentimiento de vida eterna, si no gozamos de la armonía, de la paz y de la prosperidad, que vivimos como hijos de Dios, confesemos sin dar vueltas que no estamos unidos a Él, que no lo conocemos bien. Únete, pues, a Él y ten paz, y así te sobrevendrá el bien y Él dirigirá tus pasos y estarás sereno. Sí, no nos unimos a Él. Conocerlo bien significa orientar todos nuestros propósitos para la paz y permanecer en paz. Se trata, verdaderamente, de reconocer la bendición de la vida eterna, de la vida armoniosa, de la vida buena. En mis primeros años de trabajo, el éxito me vino rápidamente y con él, la prosperidad. Entonces me mudé para otra ciudad y asumí mayores gastos. Aparentemente, yo cometía un error, pues, aunque continuaba siendo exitoso en el trabajo de cura, fracasaba en demostrar el suministro. Pasé a enfrentar grandes dificultades para sustentar a la familia con una renta insuficiente. Hacía buen trabajo de cura, empeñándome en eso día y noche, y mientras tanto el retorno no bastaba para sustentar a la familia y a mí mismo. Eso era intrigante porque yo ya trabajaba hacía 2 años y tenía probado, sin sombra de dudas, que no solo ocurrían curas, pero además otras personas descubran la providencia. Y, a pesar de todo, persistía mi problema personal que un bello día se agravó. Tal vez yo no precisaba comer, beber y vestirme, pero era necesario, por el bien de los que creían en mi conocimiento, que yo supiese cómo aplicarlo, porque aplicarlo, cuándo aplicarlo. Solo descansé al obtener las respuestas. Un día, cuando caminaba, ocurrió que, si realmente conociera a Dios, yo no enfrentaría un problema tan grande. Yo creía piamente en el versículo que dice: nunca vi un hombre honesto mendigando pan. El error no podía ser de Dios o de la verdad. Entonces, tenía que ser mío. Evidentemente, yo no tenía la idea correcta de la providencia. Algo estaba errado. El corolario era obvio. Mi falta de comprensión de Dios provocaba esa situación. A primera vista, parece imposible que una persona activamente empeñada en el trabajo espiritual, capaz de promover curas verdaderas, pueda no conocer a Dios todavía, ni comprenderlo correctamente. Entonces pensé, debe ser eso mismo. Las escrituras son correctas. La falta es enteramente mía. Sin duda, no conozco a Dios. Quería por eso la prueba, ver si conocía a Dios o no. Pregunté a mí mismo: ¿qué es Dios? Comencé a dar todas las respuestas que probablemente se le ocurrirán al lector. Mientras tanto, percibí luego que las respuestas no podían ser la verdad, porque no era de mi conocimiento. Yo apenas estaba citando. Dios es amor, Juan dijo eso. Yo no conocía eso. Dios es la ley, supongo que Moisés dijo eso, pero yo no conocía eso, la señora Eddy afirmó. Dios es principio, pero yo no conocía eso. Concluí que las cosas que yo sabía al respecto de Dios no se correspondían a un conocimiento real de Dios, eran meras citaciones sobre Él, algo que los otros, y no yo, sabían a propósito de Dios. Yo solo conocía citaciones, no conocía a Dios. Ahora, conocer frases verdaderas sobre Dios y conocer al propio Dios son cosas muy diferentes. Reflexioné entonces en lo que es Dios y lo que yo sabía al respecto. Ninguna respuesta. Comencé, pues, a pensar en humanidad, en lo que es la humanidad, en lo que yo soy. Constaté que Dios es el yo de mi ser, el yo soy, no mi humanidad, no mi mente, poder o comprensión personal, sino el yo soy de mí, mi propio yo o identidad espiritual. Dios constituye el yo que yo soy, Dios es el yo que yo soy, Dios es la vida misma, la verdadera alma, la mente, la consciencia de las personas. Al ser así, entonces todo lo que Dios posee es parte de cada ser humano. Todo lo que el Padre tiene es mío. La mente de Dios es la mente humana. El alma de Dios es el alma humana. El espíritu de Dios es el espíritu humano.
La providencia de Dios es la providencia humana. El amor de Dios es el amor humano. ¿Por qué? Porque yo y el Padre somos uno solo y todo lo que el Padre posee es mío. Esa unicidad constituye la infinidad de nuestro ser. En nosotros y por nosotros mismos nada seríamos. Mas como Dios constituye nuestro verdadero ser, como Dios es el Padre de nuestro verdadero ser. Él estableció en nosotros la plenitud de su sabiduría, la plenitud de su amor, la plenitud de su vida y la plenitud de su providencia. Del Señor es la tierra y su plenitud, y Hijo, todas mis cosas son tuyas. Sobrevino la constatación de que, si la totalidad constituye el ser individual, el bien no nos llega de afuera, sino que debe ser buscado dentro de nosotros. Eso cambió inmediatamente mi comprensión y mi vida. Como se sabe, Dios tiene como atender nuestras necesidades en todas las circunstancias. Tiempo después daba con los ojos en un poema de Robert Browning, en el cual él afirma que no debemos intentar abrir una entrada para que el bien de afuera nos alcance, sino antes rasgar una salida para que el esplendor encerrado dentro de nosotros pueda derramar. En otras palabras, todo el bien, toda la eternidad e inmortalidad, toda la divinidad, toda la cristiandad, toda la espiritualidad está corporizada en nosotros, pero tenemos que abrir una brecha para que el esplendor encerrado en nosotros pueda brotar. El milagro ocurre cuando percibimos que ese esplendor de Dios, ese amor infinito, esa vida sin fin, esa sabiduría divina, esa gracia espiritual y el Consolador ya se encuentran dentro de nosotros. Dentro de nosotros ya se encuentra ese fulgor de Dios que multiplica panes y peces, que cura a los enfermos, predica el evangelio a los pobres, que abre los ojos a los ciegos, no más lanzamos el mirar para las personas afuera. La esposa pierde inmediatamente el sentimiento de dependencia con relación al amado. El empresario pierde inmediatamente el sentimiento de dependencia con relación al cargo, a las inversiones y a los negocios. Logramos comprender que por más que la providencia pueda venir por medio de esos canales, la fuente de él está dentro de nosotros. Gracias a esa comprensión, nuevas y mejores sendas se abren. Si una de ellas se cierra, tenemos la certeza de que otras se abrirán de acuerdo con nuestra necesidad. Providencia es espíritu. Providencia es espíritu, y está dentro de nosotros. No es visible y nunca lo será. Escapa al mirar humano. No lo sentimos con nuestros dedos humanos. Jamás lo oímos o saboreamos. Lo que vislumbramos en el mundo exterior son las formas que la providencia asume. Externamente, la providencia asume la forma de dinero, de alimento, de vestuario, de morada, de transporte, de capital empresarial, etc. Nuestro discernimiento espiritual nos confirmará esa verdad. Más tarde, tendremos la prueba de eso, no porque conseguiremos ver la providencia, sino porque seremos capaces de reconocer las formas que él asume. La providencia es infinita y omnipresente, donde quiera que estemos. Como Moisés, podemos comprender que no precisamos vivir del maná de ayer, ni hacer stock con lo de hoy para mañana. La providencia es inagotable. Como la providencia, también la verdad no puede ser vista ni oída. Jamás veremos o oiremos a la verdad, ella está dentro de nosotros. La verdad es espíritu, la verdad es Dios. Aquello que leemos en un libro o escuchamos a nuestro alrededor no pasa de ser símbolos de la verdad. Palpables e impalpables. Lo visible y lo invisible. Los frutos en los árboles y la cosecha en los campos son símbolos de la providencia. No son la providencia en sí, pues esta es invisible y se encuentra dentro de nosotros. En mi libro de Infinite Way, ilustro este principio con un naranjo. Las naranjas, mismo para el agricultor, no son la providencia, pues luego de colectadas y vendidas, o cuando el viento las desparrama por el suelo o son destruidas por cualquier otra razón, la providencia continúa allí y en la debida estación, aparecerá sobre la forma de una nueva colecta de naranjas. Levantada esa zafra, la providencia no acabará, pues la veremos resurgir en la próxima estación sobre la forma de una nueva cosecha. Guerras y depresiones han privado a mucha gente de su riqueza y abundancia. Las personas pasan por carencias y limitaciones, a veces por la miseria total. Muchas, sin embargo, consiguen restablecerse, no es raro que sea en una mejor condición que la anterior, por lo tanto, por más que hayan perdido su dinero, no perdieron su capacidad de ganarlo. En suma, no perdieron su providencia. Todavía cuentan con la inteligencia, la energía, las ideas o la inspiración que creara su fortuna original.
Ideas, inspiración, inteligencia, sabiduría, servicio y amor atraen las formas de providencia, mas son ellos propios invisibles. Visibles son apenas los resultados. Cuando una empresa es puesta a la venta, su reputación es considerada parte de su patrimonio. Sé de una firma que vendió sus activos por $500.000, más su nombre por encima de $1 millón. Su reputación, invisible, valía más que los bienes físicos de la compañía. Nadie jamás verá, oirá, degustará, tocará o olerá esa reputación. Ella es intangible. Pasa lo mismo con todos los poetas, escritores, escultores, pintores, compositores. Su talento invisible es la sustancia de aquello que se materializa en forma de poemas, de libros, de telas, de conocimientos y de otras formas de arte. Su providencia es la luz interior, la inspiración. Providencia está incorporada en nosotros. El error de muchos preceptos religiosos está en la creencia de que la providencia es algo que viene hasta nosotros, por eso se gasta un tiempo precioso en pedirlo. Sabemos que las cualidades espirituales, como integridad, lealtad, moralidad y caridad forman parte de nuestra consciencia. No oramos para que estas cualidades sean acrecentadas en nuestro interior, ellas son cualidades que experimentamos. Si las experimentamos o no en plenitud de nuestro entendimiento, es otro problema. La providencia es tan espiritual como esas cualidades. Ella tampoco es una cosa que venga hasta nosotros, la providencia está incorporada en nosotros y debemos expresarla. Hacemos eso tirando nuestro pan a las aguas y recibiéndolo de vuelta como providencia. Esa es la única providencia a la que estamos espiritualmente habilitados. No nos es permitido tomar la providencia del otro. Las prisiones están llenas de personas que intentaron tomar el pan lanzado a las aguas por los otros. ¿Cómo lanzar el pan en las aguas? El maestro nos dio un sinnúmero de ejemplos de cómo lanzar nuestro pan a las aguas. Perdonando, orando por nuestros enemigos, compartiendo y contribuyendo. Perdonar y rezar por nuestros enemigos. Jesucristo nos indica que debemos perdonar 70 veces 7 a aquellos que de algún modo nos ofenden. Enseña a rezar por los que abusan de nosotros sin piedad, por quienes nos persiguen. Y eso no se restringe a las personas que nos perjudican personalmente. Recordemos que quien agrede a mi vecino me agrede a mí también. Si agrede a mi país me agrede a mí también. Si agrede a mi familia, me agrede del mismo modo. En último análisis, si agrede al mundo me agrede a mí también, pues somos parte de un todo. Desde que solo hay un Dios, Padre de todos nosotros, somos hermanas y hermanos, quien ofende a uno de nosotros, nos ofende a todos nosotros. Por eso, fuimos llamados a la ley de Cristo para perdonar a nuestros ofensores, a quienes nos persiguen y a los que abusan de nosotros. Debemos rezar más por nuestros enemigos que por nuestros amigos. Dice el maestro que de nada vale pedir por los amigos. Debemos también orar por nuestros enemigos para ser hijos de Dios. Y, como hijos de Dios, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo de toda la providencia que el cielo tiene. Volviéndonos herederos de las riquezas celestiales que Dios tiene para distribuir solamente cuando aprendemos a rezar por nuestros enemigos y por los enemigos de la humanidad, perdonando a aquellos que nos han ofendido. Aunque nos ofendan 489 veces, tenemos que perdonarlos 70 veces 7 490. Perdonar al prójimo y rezar por los enemigos son las dos maneras de demostrar nuestra providencia espiritual. Compartir. En verdad les digo que, cada vez que lo hiciste a uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo hiciste. El bien que hacemos al prójimo, nos lo hacemos a nosotros mismos. No hay sino una individualidad. No hay sino un Dios y, por lo tanto, una única vida. Mi vida es, pues, tu vida. La vida que corre en mis venas corre en las tuyas. La inteligencia que en mí se manifiesta en ti. El alma que anima mi ser anima el tuyo. Solo hay un yo. Yo es Dios. Dios constituye mi ser. Y mi vida es tu vida porque hay apenas una vida. Dios es mi mente y tu mente porque hay apenas una mente. Dios es mi alma y tu alma porque tenemos la misma alma. Tenemos la misma alma, la misma vida, el mismo espíritu y el mismo ser. Por eso, el bien que le hacemos al prójimo, se lo hacemos a Dios, que es nuestra divina individualidad. El bien que le hacemos al prójimo, nos lo hacemos a nosotros mismos.
En otras palabras, enviar un cheque a alguna entidad filantrópica, benéfica o asistencial es lo mismo que depositarlo en nuestra cuenta propia. La compensación podrá demorar algún tiempo, mas será hecha porque lo depositamos para nosotros mismos. Lo que sea que hagamos por los otros, se lo hacemos a Dios, nuestra divina individualidad. El mal que practicamos contra el prójimo será practicado contra nosotros mismos, porque solo existe un yo. Nadie puede herir a otros sin herirse a sí mismo. La injusticia o la injuria vertida sobre el prójimo se vuelve contra nosotros mismos. Nadie, a no ser nosotros mismos, debe ser responsabilizado por nuestros problemas. Creamos nuestro propio karma. O sea, el bien que hoy hacemos, al final nos beneficiará. El mal que hoy hacemos, al final nos ha de perjudicar. Generamos nuestro propio futuro en cada instante que vivimos. Pues hay solo un yo y, lo que sea que hagamos, lo estaremos haciendo para nosotros. Gratitud. Otra manera de tirar nuestro pan al agua es demostrar gratitud, que puede asumir diversas formas. Mucho de la caridad practicada en el mundo, no importa sobre qué forma, tiene probablemente su origen en la gratitud. Alguien se siente agradecido por alguna cosa y envía un cheque a una entidad benéfica de su preferencia. Por lo general, el sentimiento de gratitud inspira esos actos caritativos. La gratitud toma todavía otra forma. Para mí, la expresión suprema de la gratitud es la consciencia de que Dios constituye la fuente invisible de todo lo que es visible, y de que Él se hace responsable por todo el bien de la Tierra y de los otros planetas. No creo que agradecería jamás a Dios por lo que poseo o por aquello que me es dado, pues no creo en un Dios que solo a mí me da y solo para mí envía. No creo en un Dios que creó la luz del sol, la lluvia, los rebaños que están sobre millares de colinas especialmente para mí. Creo, eso sí, que esas cosas existen como expresión del ser infinito de Dios, de su infinita abundancia, diseminada por todos sus hijos e hijas, y no solo para un puñado de elegidos. Agradecer por los peces de las aguas, por los pájaros del aire, por los rebaños de las colinas, por los árboles que florecen, por todo aquello que testimoniamos desde la mañana hasta la noche, por el hecho del principio de vida actuar para nosotros, también cuando estamos durmiendo, constituye, creo yo, la más elevada forma de gratitud, ya que en ella no hay nada de personal. Se trata de un sentimiento de gratitud al constatar que la infinidad de Dios es omnipresente para todos. La circunstancia de que solo unos pocos compartan esa infinita abundancia nada tiene que ver con Dios. No hay favoritismo de parte de Dios. Él no da más a uno que a otro. Dios no tiene hijos favoritos, raza predilecta, ni nación elegida. No recompensa a los virtuosos ni castiga a los pecadores. Es difícil acatar la doctrina de que Dios recompensa a los virtuosos y castiga a los pecadores cuando vemos tantas personas gentiles y bondadosas padeciendo de enfermedades y pasando por necesidades, mientras que malhechores son contemplados con salud y abundancia. La providencia está en la razón directa de la receptividad. El nivel de gratitud que exprimimos, la cantidad de pan que colocamos en las aguas sobre la forma de benevolencia, de perdón, de oraciones por nuestros enemigos, etc. Demuestra nuestra receptividad, porque estamos usando, entonces, el principio espiritual de providencia. Contribuir. Años atrás, se demostraba gratitud contribuyendo para la Iglesia, fuente de confort y de alimento espiritual. La Iglesia era, con mucha frecuencia, la única fuente de ayuda espiritual. Cuando el tributo a la Iglesia se debía a un sentimiento de gratitud por su benevolencia, era una bendición tanto para quien daba como para quien recibía. Mientras tanto, algunos individuos astutos calcularon que, si diesen 10%, podrían tener un retorno de 90%, de modo que el diezmo se volvió una cuestión de porcentaje. En virtud de eso, él mismo perdió la eficacia y dejó de ser una costumbre general, más allá de que persista entre los mormones, los cuáqueros, y algunos otros grupos minoritarios. En general, no obstante, el diezmo ya no es considerado, como antes, un medio de demostrar gratitud por aquello que recibimos de la fuente espiritual de nuestra vida. La contribución a la Iglesia, cuando es practicada anónimamente, conforme nos enseñó el Maestro, es una alegría, un placer, un privilegio para aquellos que la redescubren. El diezmo ofrecido sin que nadie lo sabe y con gratitud como su única motivación lleva a descubrir que hay realmente un Padre que recompensa abiertamente.
Y tu Padre, que ve en secreto, te recompensará públicamente. Por lo tanto, no se ha de contribuir con vistas a obtener recompensa, pues en ese caso se trata de un contrato comercial y ya no más una actividad espiritual. Hoy en día, la Iglesia ya no constituye la única opción de beneficencia. La ayuda material a los necesitados es proporcionada por incontables instituciones de caridad, fundaciones, entidades médicas, hospitales, orfanatos, escuelas para excepcionales y asilo para enfermos, así como por programas municipales, estatales y federales de asistencia. Consecuentemente, el diezmo puede ahora ser encaminado no solo a nuestra fuente espiritual, sino también a esas otras fuentes de beneficencia. De esa forma, probamos que amamos al prójimo como a nosotros mismos, y ese prójimo es una persona de cualquier religión, etnia o credo, y no solo es de nuestra propia confesión. No quedamos a la espera de providencia. Demostramos que ya la tenemos, aunque sea expresada en apenas unos pocos centavos. Y Jesús observaba cómo la multitud lanzaba el dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos lanzaban muchas monedas. Vio, entonces, a una pobre viuda que lanzó 2 pequeñísimas monedas, que valían un cuadrante. Y, llamando así a los discípulos, les dijo: en verdad yo les digo que esta pobre viuda lanzó más de lo que todos los que ofrecieron monedas al tesoro, pues todos los otros dieron de lo que les sobraba. Ella, en cambio, en su pobreza, ofreció todo lo que tenía, todo su sustento. 9. Algunas personas distribuyen inmensas fortunas y de todos modos no son más bendecidas que la viuda que dio su óvulo. Lo que importa no es la cantidad de monedas que se da, sino la proporción entre lo que se tiene y lo que se ofrece. Es imposible saber cuánto debemos dar. La única referencia es cuánto amor estamos expresando, cuánta cooperación, cuánto reconocimiento, cuánta oración, cuánto perdón, cuánto damos en secreto, sin llamar la atención de los otros por causa de nuestra bondad. La demostración de la providencia. Comprender la diferencia entre providencia y formas de providencia es una de las lecciones más útiles que podemos aprender en la vida. Cuando nos concientizamos de ese principio, dejamos de intentar hacer que las formas de providencia se manifiesten y nos descubrimos en posesión de la abundancia. ¿Por qué? Las formas de providencia no son permanentes. Cuando se desgastan, precisamos hacer todo el trabajo de nuevo. Demostrar una renovada providencia de formas todas las semanas, todos los meses, es extremadamente cansador e innecesario. Cuando demostramos la providencia espiritual, las formas de providencia se esfuman para siempre y nunca más tenemos que preocuparnos por lo que hemos de comer, beber o vestir. Demostremos la providencia espiritual de una vez por todas y dejemos que Él asuma exteriormente la forma que prefiera. Para demostrar la providencia espiritual, todo lo que necesitamos demostrar es Dios, reconociendo que la providencia es Dios y Dios es providencia. Precisamos manifestar la constatación de Dios dentro de nosotros, la consciencia de Dios y la certeza de la presencia divina. Hecho eso, el resto vendrá automáticamente. Año tras año, a su debido tiempo, una nueva cosecha irá a florecer. Siempre que un par de zapatos es necesario, ellos aparecen. Toda vez que un automóvil se haga imprescindible, ahí estará. Cuando el alquiler vence, puede ser pagado. ¿Por qué? Porque demostramos la providencia infinita. En el camino infinito, solo hay una demostración para hacer: la constatación de la propia consciencia. No podemos hacer esa demostración en algún lugar fuera de nuestra conciencia, pues no se trata de una experiencia exterior a nosotros. Se trata de una experiencia que ocurre en el interior de nuestra consciencia. Demostremos la constatación de Dios como fuente y como origen de toda providencia. Teniendo a Dios, tendremos todo lo que Dios posee. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. En cuanto estemos con Dios y en cuanto tengamos a Dios con nosotros, tendremos providencia. Este surgirá exteriormente como salud, como dinero, como transporte o como cualquier otra cosa de que precisemos.